Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Muy buenos días, es cierto, qué bueno que están aquí con nosotros esta mañana. Estamos muy contentos de estar esta mañana aquí y darle gracias a Dios por poder abrir la palabra y sacar de ella principios esenciales para nuestras vidas, nuestras almas, nuestra fe, nuestras familias y bueno, ponerlo por obra, escuchar a aquel que no miente, escuchar al único que nos da una esperanza firme, una roca firme. La palabra de Dios ha sido y será desde toda la eternidad para nosotros, para la humanidad, desde que comenzó la humanidad hasta ahora. La Escritura se sostiene una a una de sus palabras. Jesucristo dijo: cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así es de que te animo este día que vengamos a la Escritura con fe, con confianza y que ella llene nuestros corazones. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Vamos a buscar el corazón de Dios en su palabra y queremos agradecer a nuestros sponsors. Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguros, acércate a ellos. Si tienes una compañía, si tienes un negocio, si tienes un local comercial, un auto comercial o tu propio auto con el cual te trasladas, por favor, acércate a Omega Insurance. Ellos van a hacer una cotización que sea adecuada a tus posibilidades económicas. Ellos no son los únicos en el tema de seguros, pero hacen la diferencia. Gracias a Be Happy Yard Signs, comunícate con Lucía si tú quieres poner un anuncio en tu jardín en una celebración de cumpleaños o de aniversario al 901-319-7149. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, gracias por su compromiso con la verdad. Y bueno, pues vamos a regresar al libro de Apocalipsis y continuamos con lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Así es, estamos avanzando en esta primera sección donde abrimos de una manera muy padre en Apocalipsis, haciendo un buen cimiento, una buena cimentación para después ir viendo lo que Dios tiene para nosotros. Tiempos exactos, dice la Biblia, que nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, sí tenemos muchas señales que el Señor nos dejó y que irían en aumento, y estamos viendo todas esas señales cumplirse. Pero antes de eso, antes de ir y revisar el futuro que Dios tiene para nosotros, tenemos que entender la base firme. ¿Por qué sucedieron estas cosas? En primer lugar, me encantó el entender esta revelación de Dios, que en verdad es un privilegio que el Dios Altísimo y Jesucristo quieran revelarnos a nosotros, a sus siervos. Y me gustó el texto, como dice, sus siervos y en su iglesia, ¿verdad? Vamos a comenzar con la iglesia, porque la iglesia el juicio comienza por casa, y vamos a estar viendo una a una el mensaje a cada una de estas iglesias que representamos nosotros, en lo que no debemos caer. Pero me encanta en primer lugar entender esto, cómo Dios nos ha dado el privilegio de entender la revelación de Jesucristo, ¿no? Juan nos habló de un testimonio fiel, importantísimo, ser testigos fieles de lo que hemos visto y oído. Y sí, hablamos un poco de lo que pasó en nuestro pasado y lo que Jesucristo realmente hizo en este presente, y lo que ahora estoy viviendo gracias a su poder y su gracia, dando testimonio de su evangelio, de su resurrección, ¿verdad? Llamando al arrepentimiento. Y tenemos estas bienaventuranzas. Me encanta de este capítulo: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda.
un llamado a poner nuestro corazón, nuestra mente y a ser disciplinados, buscando la Escritura cada día, estarla escuchando, cambiar nuestra manera de pensar. Muchas veces no ponemos atención a lo que pensamos, pero es muy importante porque hasta con nuestros pensamientos podemos pecar y necesitamos estar cambiándolos. ¿Cómo? Con la Escritura. La Escritura nos cambia a nosotros y nos llena de la verdad, y nosotros necesitamos aceptar esa verdad, y esa verdad necesita afectar nuestra manera de vivir. Ahora Juan comienza saludando a las iglesias, ¿verdad? Y hemos visto este hermoso saludo. Ayer vimos este saludo: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Este saludo trinitario: el Padre, ¿verdad? De él fluye la gracia y la paz, el Eterno, el Todopoderoso, los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo, ¿verdad? En su totalidad, también ministrando la iglesia, ministrándonos a nosotros, y especialmente pues le dio unos títulos maravillosos a Jesucristo que hablan de su carácter. ¿Por qué? Porque este libro nos está revelando a Jesucristo en todo su poder y en toda su gloria. Acuérdate, en aquel tiempo solamente pudieron ver una imagen, un flachazo de lo que fue Jesús cuando vieron Pedro, Juan y Jacobo a Jesucristo transfigurado, pero Apocalipsis nos lo va a mostrar en toda su gloria y poder. Y me gusta cómo lo llama: el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y nos quedamos en esta parte que es importantísima y que vamos a ver: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al ser la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes. En las nubes. Vamos a ver esto hoy en algún nivel, y dándole gracias a Dios. ¿De qué manera nos amó el Señor, verdad? Sí, el Señor nos amó, imagínate, al grado que fue a la cruz, al grado que se vistió de nuestro pecado, al grado en donde Él le preguntó a su Padre: ¿hay otra manera? Y Dios Padre hizo silencio. Y Él voluntariamente quiso hacerlo, ¿no? Como al grado de llorar en Getsemaní, sudar gotas de sangre por nuestro pecado. En ese punto nos amó, ¿no? Así es. Y es algo que tenemos que tener presente y en lo cual necesitamos crecer. Porque esta es la razón por qué hoy tenemos esta asombrosa revelación de Jesucristo en nuestras manos. Esta es la razón por qué estamos vivos, porque Él nos amó. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no se vayan. Regresamos en un momentito para seguir hablando de aquel que nos amó y nos lavó. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por estar con nosotros. Qué maravillosa declaración: al que nos amó. Y debemos de entender esto mientras vamos por todo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Realmente Dios nos ha amado. Dios ha sido paciente y misericordioso con este mundo, con esta humanidad que le ha dado la espalda. Y realmente todo ha sido por gracia de parte de Él, por su paciencia, que hoy estamos aquí. Y Él lo ha hecho por eso. Y es algo que lo escuchamos en canciones y lo decimos, pero necesitamos crecer en ello y no confundir el amor de este mundo con el amor de Dios, el amor incondicional, ¿verdad? Que nos ha amado de una manera impresionante, que por eso nos podamos llamar hijos de Dios, que podamos decirnos redimidos, ¿verdad? Esa palabra redención es que estábamos literalmente, esto que se ve muchísimo en México y en estos lugares del secuestro, ¿no? Que es un crimen terrible, ¿no? Y cuánto, pues literalmente chupan la economía de alguien más, la vida entera de alguien más, ¿verdad? Y tienen que pagar grandes sumas de dinero y a veces no encuentran ya la persona con vida, todo este asunto. Piensa en esa redención que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo pagó el más alto precio, su propia vida, para rescatarnos cuando estábamos precisamente secuestrados, estábamos encadenados. La Biblia dice: muertos en delitos y pecados, por nuestros pecados, ¿verdad? Por haber nacido en pecado y por nosotros haber pecado deliberadamente. Y en su amor, Él pagó ese precio. ¿Por qué? No lo sabemos, pero lo hizo, ¿verdad? Lo quiso hacer. Y tenemos una esperanza indescriptible y segura, ¿verdad? Con amor eterno. Y es algo que necesitamos entender cuando vemos el amor de Dios. No es algo que mereciéramos, no tenía para qué. Y eso tenemos que verlo, porque realmente si somos honestos,
nos damos cuenta que no le causamos ningún beneficio. No, claro. no es que él dijo, no, cuando nosotros compramos algo, yo cuando compro algo en internet o lo que sea, me tardo muchísimo porque estoy viendo que me dé el mejor rendimiento, el mejor provecho, que cada centavo que yo gaste, pues me cause beneficio, ¿no? Y que no desperdicie nada. Sin embargo, cuando el Señor nos compró con su preciosa sangre, simple y sencillamente nos dio con misericordia porque no le causamos ningún beneficio. No, ¿qué podemos nosotros darle a Dios, verdad? Absolutamente nada. La carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 5, dice que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad, porque lo quiso. Y al final, ¿sabes qué? Va a ser una obra maravillosa, claro, en nuestras vidas, y le va a traer muchísima gloria. Pero no es porque a Dios le faltara gloria, no, o majestad. O algo que nosotros pudiéramos darle, o algo que, así bueno, es que lo voy a traer a mi equipo porque va a aportar, o sea... No nada, es así. No. Y nosotros necesitamos ver esa parte, esa perspectiva de parte del amor de Dios. Porque tenemos un valor y ese valor lo tenemos en Jesucristo. Claro. Él es el que nos hace valiosos. Y recuerda que esta es una doctrina, si se puede decir así, bíblica, que es contraria al humanismo, porque el humanismo nos dice que nosotros somos alguien. El humanismo te dice que tienes que ir por tus sueños, que tú eres valioso, tú eres valiosa, tú tienes que ir y conquistar el mundo entero. La Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice lo contrario, que estábamos muertos en delitos y pecados. No sé si hayas visto, aunque sea esos cortos de películas de zombies. A mí no me gustan, pero eso éramos, muertos vivientes. Aunque esos ni se deberían de mover, porque lo que te mueve pues son los músculos, etcétera. Pero eso éramos. Y sin embargo, el Señor nos dio su valor. Y eso éramos porque le dimos la espalda al Señor. Porque quedamos destituidos de la gloria de Dios. Porque nuestro valor está en estar en el Señor. Y esto es algo que es como una cachetada y como un tropiezo para el mundo humanista que se adora a sí mismo, que ha decidido ponerse en el lugar de Dios. Pero la Biblia nos dice la verdad. Y cuando entendemos esto, entonces podemos entender el amor de Dios. Si no, no entendemos el amor de Dios. Claro. Si no entendemos que estábamos perdidos, ¿verdad? Que estábamos en tinieblas y el Señor nos alcanzó. Y todo esto, siempre hay una línea que camina de eso hacia el amor de Dios, hacia el corazón de Dios, hacia su misericordia, hacia sus intenciones, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy importante. Por ejemplo, Juan 13 dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Renunció a su gloria. Jesucristo renunció a su majestad. Nunca renunció a su sustancia de ser Dios, ¿verdad? A su divinidad, eso es imposible. Nunca dejó de ser Dios, pero sí renunció a su gloria, a su majestad, estar sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Por eso él oraba: Señor, devuélveme la gloria que tenía cuando estaba antes de venir aquí. Claro que el Señor lo exaltó hasta lo sumo, pero estamos viendo a un Jesucristo dejándolo todo, humillándose hasta lo sumo, ¿verdad? Dice la Biblia, hasta abajo. No hubo nadie que se humillara más, nadie que fuera maltratado tan injustamente como aquel que nunca pecó, pero por lo mismo Dios le exaltó hasta lo sumo. Pero mira las características del amor de Cristo, porque estas características no están en nosotros. Podemos cantar canciones del amor, podemos sentir que amamos intensamente, pero realmente nuestro amor es muy condicional, muy condicional. Pero el amor de Dios es sufrido, es benigno, no tiene envidia, su amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor de Dios nunca deja de ser, ¿no? Qué cosa tan extraordinaria. Ese es el amor de Cristo, y cuando lo contrastamos con quiénes somos nosotros, se ve de una manera impresionante. Es como cuando ponen los brillantes o los diamantes en un paño negro. Porque es cuando más reflejan la luz y reflejan. Ese es el punto, que cuando el mundo ve
a un cristiano transformado a la imagen de Jesucristo, cuando nosotros vemos de pronto actuar como Jesucristo, quien realmente lleva toda la gloria, porque eso es lo que dice: por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Es muy importante, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta parte, en cuanto a la gloria de Dios, necesitamos tenerla muy clara. ¿Por qué? Porque entonces entendemos el amor de Dios, ¿verdad? En hechos, en palabra, vemos a Jesucristo. Me encanta saber que él le dice a Felipe: ¿cuánto tiempo tiene que estoy con ustedes? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Antes nadie había visto al Padre, y sin embargo Jesucristo viene y lo manifiesta, ¿no? Lo manifiesta sirviendo, lo manifiesta amando. El mismo Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? El mismo, igualito, porque hay quienes dicen: ay, no, es uno diferente. No, es el mismo, porque aquí estamos hablando de su amor. En este momento no estamos hablando de su santidad, o de su justicia, o de su juicio, que Apocalipsis nos va a hablar muy claramente de eso. Pero es importante comenzar primeramente por este amor precioso, ¿no? Esa noche que fue entregado, sabiendo que Dios le había dado todas las cosas, esa noche lava los pies de sus discípulos, dejando ejemplo, ¿verdad?, de este amor manifestado en servicio, ¿no? En la más baja categoría nos habla de eso, de si yo voy a amar a alguien, voy a ser su siervo y le voy a servir. ¿Y quién hizo esta? Porque también, como te digo, el mundo está al revés. Esto es una cachetada para este mundo. Que yo, ¿cómo le voy a servir? ¿Yo cómo me voy a humillar? Pues mira, ¿sabes una cosa? Dios, el eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, se humilló y lo hizo por amor, ¿verdad? Y nosotros tenemos mucho que aprender al respecto. Tenemos que aprender de esto, porque si nosotros nos dejamos guiar por la filosofía humanista, por lo que este mundo nos dice, estamos muy, muy lejos, y no podemos acomodar esto, este mundo, esta filosofía mundana, a lo que dice la palabra, y comenzar a justificarnos, ¿no? Sí, tan solo esto lo podemos ver en el matrimonio, ¿no? Si en el matrimonio nosotros no entendemos esta dinámica de amor, de sacrificio y servicio, de poder servir a tu esposo, de poder servir a tu esposa por amor a Jesucristo, en el vínculo de Jesucristo, el matrimonio se convierte en la tierra de nadie, porque todos quieren sus derechos, todos quieren jugar sus roles. Yo ya hice esto, ahora a ti qué te toca hacer. Yo ya di esto, ¿tú cuánto vas a poner, no? Así es, y esto es algo interesante, maravilloso. ¿Por qué? Porque el matrimonio precisamente debe ser un retrato del Evangelio, ¿verdad? Y lo vimos, es un retrato del Evangelio, y hasta un retrato de la relación trinitaria también, ¿no? De una sola persona, de dos personas en un solo, pero un solo ser, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: ya no son dos, sino uno. Aunque mi esposa tiene su personalidad y todo, ¿verdad? Y yo, pero ese es otro tema. Pero lo que me estoy refiriendo es importantísimo, que es esto que estás diciendo. Si no aplicamos este amor sacrificial dentro del matrimonio, dentro de todas nuestras relaciones interpersonales. Ahora hay una manera, y la Escritura nos enseña y nos instruye cómo hacerlo, como lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Porque tampoco es posibilitar otro tipo de cosas que no es, pero me encanta ver al Señor cómo esa misma noche lava los pies de sus discípulos, dejando manifestado un servicio activo, ¿verdad? La acción en ese momento. Así se sirve, así se aman en el día a día. ¿Por qué? Porque nosotros quizás somos llamados a morir a nosotros mismos, no quizás, somos llamados a morir a nosotros mismos, pero es difícil, o más bien imposible. Dios no nos llama a ir a una cruz a morir por los demás, claro, pero sí nos llama a sacrificarnos, a morir a nosotros mismos y a servir a otros, a vivir para otros. Por eso hay misioneros, por eso hay gente viviendo para el Señor, ¿verdad? Por eso nos amamos, lo hacemos, y vemos esta muerte de Jesucristo muriendo de la manera más infame e injusta posible, mostrándonos el amor de Dios. Impresionante, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en este cierre de esta
primera sección impresionante, ¿no? Al que nos amó, dice la palabra de Dios, dice el Señor, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vemos a Jesucristo antes de irse prometiendo, no se turbe tu corazón, crees en Dios, cree también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y les prepararé el lugar, vendré otra vez, les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Qué maravilloso. Ahora nos da este máximo ejemplo. Me encanta esta segunda frase. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, con eso hubiera sido suficiente. Nos amó, lo manifiesta de esta manera. Y sabes que este es el corazón del Evangelio. Y yo hacía meditar en esto. Si nosotros pudiéramos ver lo que significan nuestros pecados, nos daríamos cuenta del contraste maravilloso y el amor de Dios, lo que significa que nos haya lavado de nuestros pecados. O sea, si nosotros supiéramos, y de hecho el Espíritu Santo lo hace, el Espíritu Santo es cuando nos da convicción de pecado que venimos a la cruz. Sin esa convicción de pecado, sin esa vida que el Señor nos da, si el Señor no nos muestra lo que significa que hemos pecado contra Dios, nadie viene a la cruz, nadie entiende el valor de la cruz. Si alguien viene por otra causa, por otra razón, y aunque diga la oración del pecador y lo que sea, y no ha entendido su pecado, realmente la cruz no significa para él nada, solamente está buscando, bueno, pues alivio, por favor, que alguien me ayude. Pero cuando tú entiendes en verdad lo que tus pecados pesan, lo que tus pecados apestan, ¿verdad? El orgullo, la fornicación, la mentira, la blasfemia contra Dios, ¿verdad? En verdad entenderías qué significa que Dios te haya lavado, ¿no? Yo ponía este ejemplo, que si Dios nos permitiera por un instante ver nuestro pecado como Él lo ve, ni nosotros nos aguantaríamos, ¿no? O sea, nos causaríamos literalmente náuseas. El pecado es así de espantoso, tan espantoso que el Hijo de Dios tuvo que ir a la cruz del Calvario a morir por nosotros, ¿no? O sea, mencionaba dos ilustraciones muy gráficas, ¿no? Tú no tendrías el cadáver de un animal de 3 o 4 días en la mesa de tu casa o en tu cama, no lo harías. Dirías, esto que está aquí, ni te tomarías la molestia en lavarlo y tratarle de hacer algo bueno, algo diferente. No, simple y sencillamente no lo quisieras tener contigo, ¿no? Otro ejemplo que puse es que no tendrías viviendo en tu hogar al peor de los violadores, asesinos en serie, ¿verdad? Y ladrones en tu casa. No estoy hablando de alguien arrepentido, sino de alguien activo, haciendo ese tipo de cosas, claro. ¿No? Conviviendo con tus hijos. Sí, ahí quédate, al peor de los violadores. Ahí quédate con mis niñas. Ahorita vengo, ¿verdad? Nunca harías eso. Sin embargo, Dios sí nos tomó de lo que éramos. En esa condición. Y no nos dejó de esa manera, por eso dice que nos lavó. Pero imagínate, ese es el principio, nos toma y nos lava de nuestros pecados. Uno de nuestros mayores problemas es ese, que nacimos en nuestros pecados y no vemos la gravedad de ellos, la magnitud. Y decimos, pues una mentirita piadosa, pues todo el mundo es así, pues esto, y no nos damos cuenta de lo terrible, espantoso, destructivo que es el pecado, y cómo literalmente, si nos viéramos en el espíritu, nos desfigura. Y es tan terrible porque pues lo ves ahora, como dicen en Romanos 1, no solamente practican estas cosas espantosas, sino que se complacen con los que las practican, y los que más tienen popularidad son ellos. Ahora el juego parece ser ese: yo soy lépero, soy inmoral, soy claro. Esto, y sube mi popularidad. ¿Sabes qué? Eso lo estaba escuchando ayer en una prédica de John MacArthur, que estaba hablando de Bill Clinton, cuando le hicieron un impeachment, cuando él hizo pues una cuestión inmoral. Uh-huh. Fue la primera vez que fue un escándalo, porque pues hizo cosas inmorales con una mujer que trabajaba con él. Uh-huh. Pero todos saben esa historia. Pero dice lo que sucedió, fíjate, que subió su popularidad al máximo. Y eso, ¿sabes por qué? Porque a la gente le gusta identificarse con alguien, ¿verdad? Uh-huh. Con alguien que le dice, no está mal. Y ahorita es el juego, ¿verdad? El juego es, no hay Dios y hagamos todo lo que sea. Y no entendemos esto, no entendemos. Nos es difícil entender la gravedad de Dios, de nuestros pecados, a menos que el Espíritu Santo nos regale esta convicción de pecado. Y esto es algo precioso, ¿no? Sí, es tan vana la justificación de hasta el presidente lo hace, hasta fulano lo hace, hasta el actor lo hace, para poder justificarte, como si esa justificación fuera a ser válida delante de Dios, ¿no? Así es. Y bueno, ese es algo
importantísimo el entender, para nosotros los creyentes, crecer en esta realidad. Él, lo que dice la palabra de Dios, nos lavó de todas esas maldades, ¿verdad? Con su sangre, con su preciosa sangre, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ver a Dios, su amor, de esta manera, porque esta motivación es la que nos debe mover a obedecerle, a amarle. ¿Por qué si Él me lavó de mis pecados? ¿Por qué si Él fue a la cruz del Calvario a sufrir lo que yo merecía por esto, ¿verdad? ¿Por qué yo voy a regresar a una cuestión así, a ensuciarme de nuevo? ¿Por qué voy a estarme ensuciando una y otra vez con lo mismo? Si es que he entendido, si es que estoy en Cristo, porque si no estás en Cristo, lo entiendo que esto te suene, ay, esto, aquello, pero si estás en Cristo, si en verdad has entendido el Evangelio, parte de aquí. El Evangelio tiene que haber partido de aquí. Yo entiendo, muchos de nosotros llegamos al Señor por una necesidad tremenda, por estar hartos de nuestra vida, por alguna otra motivación, pero debe haber llegado el momento en el cual entendimos nuestro pecado y nuestra maldad contra Dios. Claro. Y eso es lo que nos lleva a la cruz del Calvario, eso es lo que nos lleva a arrepentirnos. Me encanta ver la historia del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo al cual Dios le dio todo lo que el hijo grosero, ¿verdad? Diciéndole, dame lo que me toca, o sea, diciendo, papá, ya muérete, ¿verdad? Y sin embargo, el hijo va y se gasta todo lo que tenía en prostitutas, termina en fornicación, no solamente eso, viviendo una vida totalmente mal, ¿verdad? Y llega, ¿verdad? Inmundicia, llega todavía oliendo a su fornicación, llega oliendo a cerdo, llega oliendo a todo desparpajado, todo mal de su cuerpo. Y mira lo que hace el Señor. Dice, levantándose vino a su padre. Obviamente hay toda una historia de lo que es el arrepentimiento verdadero. No es la historia del hijo pródigo, sino la historia del Padre misericordioso, ¿verdad? Que levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. El padre ni siquiera lo debió haber recibido. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó, ¿verdad? Desde que corrió, en primer lugar, haber corrido le puso en vergüenza al padre, y el padre fue el que avanzó hacia el hijo. ¿Por qué? Porque el padre, pues, usaban sus túnicas, correr era mostrar sus piernas, y eso era vergonzoso, pero el padre corre a él, se echa sobre su cuello, y no solamente se echa sobre su cuello, le besa, ¿verdad? Oliendo como olía. Y mira lo que hace después. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, mira lo que hace el Señor, saca el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué impresionante, ¿verdad? Y mira, este es el punto. Dios nos lava de su maldad, de nuestra maldad, nos lava con su preciosa sangre, derramando su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo expiación por nuestros pecados, calmando la ira de Dios, librándonos de la muerte, librándonos de la esclavitud del pecado, del infierno, de la culpa, haciéndonos justos delante de Dios, vistiéndose Cristo de nuestra injusticia. Entonces checa cómo nos amó el Señor, cómo nos lavó con su preciosa sangre, y precisamente por eso el juicio viene tan fuerte después, porque el decir no te creo y no quiero es el peor de los pecados, la incredulidad, decirle a Dios no, despreciarlo, despreciar su amor, despreciar sus manos extendidas. No estás viendo a un Dios tirano, ¿verdad? A un Dios totalitario diciendo así le haces. No, estás viendo a un Dios lleno de amor y misericordia, extendiendo los brazos a un mundo que todo el tiempo le está blasfemando, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel, que cuántas veces quiso abrazarlos como la gallina toma sus polluelos, así lo ha hecho el Señor, y te ha hablado a ti. No sé si estés en Cristo o no, pero el Señor, esta es otra vez que el Señor te está hablando y te está diciendo una vez más, te amo. No quiero que mueras, no quiero que perezcas en tus pecados, ¿no? Y bueno, con todo este falso evangelio, tanto falso creyente, porque no ha entendido este evangelio, ¿verdad? Porque vive un evangelio del yo, cuando el evangelio es algo distinto, es Él, lo que Él hizo por mí. Y yo sé que esto es chocante y es literalmente una locura para aquel que ha vivido y ha sido adoctrinado toda su vida, que es el príncipe de la tierra, ¿verdad? Que es el más maravilloso, lo más maravilloso que este mundo puede tener, y Dios es tan bendecido por tenerte. Ese no es el evangelio, ¿verdad? Ahora fíjate, no conforme con eso, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios,
y su Padre. O sea, imagínate, con eso hubiera sido suficiente, pero ahora nos hace reyes y sacerdotes. Eso es increíble. Vamos a hablar un poquito de esto a nuestro regreso. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos cerrando esta primera sección. Fíjate, no solamente nos amó, nos lavó de nuestros pecados, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Eso es increíble. Como siempre lo menciono, ¿verdad? Cuando tú estás en un reino, si te pones a mencionar esos reinos de antaño, ¿verdad? Yo creo que alguien se daría por bien servido si es alguien reo de muerte con respecto al rey que lo está atrapando, ¿verdad? Yo creo que ya se daría por sentado si el rey le dijera, ¿sabes qué? No vas a morir, pero vas a ser un servidor de lo que sea, vas a estar ahí o vas a ser un esclavo. Te estarías feliz y dirías, ok, gracias, con eso es suficiente, no me quitaste la vida, aquí estoy como el hijo pródigo, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, hazme como uno de tus jornaleros, aunque el Padre no lo deja llegar ahí. Pero fíjate, es por eso la palabra de Dios nos dice en Juan 1 que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque es impresionantemente, el Señor no solamente nos perdona, nos lava, sino que nos pone en una posición de privilegio impresionante, nos hace reyes y sacerdotes, ¿verdad? Reyes significa esto, dice que Él nos resucitó juntamente con Cristo, ¿verdad? Dándonos vida después de habernos lavado, después de habernos encontrado por su amor y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y yo mencionaba esto, ¿dónde nos hizo sentar? No nos hizo sentar en la banqueta de los cielos. Jesucristo está sentado en su trono y nos sentó juntamente con Él. Vamos a ver en el capítulo 4 cómo todos nosotros estamos sentados, representados por esos 12 ancianos con coronas en tronos, ¿verdad? Con Jesucristo. Esa es muchísima gracia, ¿no? Y eso fue hecho y hoy estamos sentados ahí, ya no va a cambiar. Y es muy importante entender esto, ¿no? Pero por eso también recordamos el texto que veíamos al principio, porque Apocalipsis nos habla de persecución y por eso nos dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Porque si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y estamos viendo esta parte, por eso estamos viendo estas promesas, por eso estamos viendo que es importante entenderlas para saber, vale la pena sufrir por Cristo, vale la pena sufrir por causa de la verdad, aunque el mundo nos aborrezca, ¿no? Y es muy importante, también nos hizo sacerdotes. Esto significa que tenemos libre entrada al Padre. Siempre, si estuviste con nosotros en Hebreos, aprendimos mucho al respecto, ¿no? Pero el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, todo esto representaba la presencia de Dios. Y en el lugar santo solo podían servir una tribu y una tribu para ministrar ahí, para estar haciendo las cosas de sacrificios, etcétera. Solamente los sacerdotes y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, el lugar de la misma presencia de Dios, ¿verdad? Y había un velo que separaba esta distancia. Sin embargo, no había acceso, sencillamente no cualquiera podría entrar ahí, ni siquiera el sumo sacerdote, si no se purificaba bien podía morir. Pero viene Jesucristo, el Cordero de Dios y el sacerdote, ¿verdad? Que muere por nosotros, el Cordero que muere por nosotros y el sacerdote mismo que se presenta a sí mismo como una ofrenda, y dice que cuando Él muere se rasga el velo y hoy tenemos libre entrada al Padre. Esto significa no necesitamos mediadoras, no necesitamos mediadores. Dios nos recibe y tenemos libertad plena para acercarnos a Dios, para ser escuchados, si en verdad estamos en Cristo, ¿verdad? Esa es la clave. Y Él nos recibe, ¿no? Él recibe nuestras oraciones y nuestras súplicas, ¿verdad? No hay necesidad, en Hebreos aprendimos, de estar sacrificando a Jesucristo cada domingo como supuestamente se hace en una misa, ¿verdad? No, Él ya una vez, dice Jesucristo, dice la palabra que murió una sola vez y para siempre y está sentado a la diestra del Padre y en su mismo cuerpo es el camino al Padre. Ya estamos, ya tenemos, ¿no? Él no me escucha más a mí que a ti, te escucha a ti si estás en Cristo. Y este es un gran privilegio y una gran responsabilidad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de cómo nada tiene que ver este evangelio con los falsos evangelios que hoy se predican, verdad?
Sí, ¿cuánto se saca de contexto este versículo de reyes y sacerdotes? No tiene que ver con los reinos de este mundo, no tiene que ver con la autoridad en este mundo, tiene que ver totalmente con la misericordia de Dios. Reyes por cuanto nos sentó en los lugares celestiales, sacerdotes porque tenemos un acceso con confianza al trono de la gracia. Pero qué importante es ver esto en el contexto. ¿Cuánto se ha abusado de este versículo, no? Totalmente fuera del contexto. Así es. Y me encanta ver esto, que podamos ver cómo nos lavó de nuestros pecados, cómo nos amó, qué privilegio es estarnos abriendo el futuro de lo que viene. Y si no entendemos el amor y la misericordia de Dios, tampoco vamos a entender su juicio. ¿Por qué? Porque el amor también viene con verdad. Claro. Y la verdad no es como le llaman hoy, un discurso de odio. No es cierto, es un discurso de amor, porque la verdad manifiesta, el amor siempre va equilibrado. El amor contiene verdad. Y alguien que no te dice que estás mal, alguien que no te dice que vas directo al juicio, directo a la perdición, no te ama. Pero alguien que te ama te va a decir la verdad. Y Jesucristo te ama, y esta todavía es una advertencia porque todavía no llega, y es una oportunidad para nosotros para proclamar el Evangelio, para hablar a otros de lo que viene, porque viene nuestra eternidad. Y dice la Biblia que hay quienes negaron su vida hasta la muerte, y Dios por eso les premió, ¿verdad? Porque esta vida es como neblina que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Eso es lo que dice la Biblia, pero tenemos una vida eterna. Ahora, ¿por eso la vamos a desperdiciar? No. Al contrario, la vamos a vivir, pero no vivirla para Cristo, si es desperdiciarla. Sí. Así es de que te animo este día que pongas atención y a que entiendas, porque de aquí surge la razón por la cual nos identificamos con Cristo. Por eso levantamos la voz, aunque el mundo nos aborrezca, aunque nos cancele, aunque pretenda silenciarnos, aunque no nos dé premios. Esta es la razón por la cual no nos entregamos a nuestros deseos. Esta es la razón por la cual queremos ser santos para el Señor, motivados, movidos por este amor. Esta es la razón por la cual decimos no a la tentación, y como dice la palabra, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es decir, quitas influencias, quitas programas televisivos, haces cosas directas, precisamente para estar libres de eso. Esa es la razón por la cual la iglesia jamás debía haberle llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. La iglesia debió haber rechazado todas estas culturas progresistas que vienen y todas estas falsas doctrinas. Y tú y yo, hermanos, necesitamos estar listos y necesitamos estar atentos, conocer la Escritura, conocer la palabra de Dios para poder amar a nuestro Señor de la manera que Él requiere que le amemos. Por eso escogemos a nuestro Dios, por eso escogemos creerle a Él y vivir para Él, y no creerle al mundo y vivir para el mundo. Por eso escogemos entregar nuestros recursos, nuestros talentos y nuestras mismas vidas. Te digo por qué, porque Él es digno, sencillamente, porque Él es digno de recibir alabanza. Por eso dice: Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y finalmente dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Aquí viene nuestro Señor. ¿Estás listo para eso? Porque ahí vienen las nubes. ¿Cómo te va a encontrar? O Él viene o tú vas. Pero ¿cómo te va a encontrar? Y todos los linajes harán lamentación por Él. Esto significa que no seas de aquellos que se van a lamentar por no haber creído o por no haber vivido para Él. Exactamente, ¿verdad? Por desperdiciar la vida de esa manera. Pues quiero animarte que hagas una decisión por Cristo hoy. Si eres creyente, si no eres creyente, necesitas entender tu pecado y entender la cruz del Calvario. Creer que Jesucristo murió por ti, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Señor, te doy gracias en este día. Gracias por tu iglesia, gracias por este principio de Apocalipsis. Señor, bendícenos, por favor, ayúdanos a entender tu evangelio, Señor. Lo escuchamos tanto, lo escuchamos en canciones, Señor, y lo damos por sentado, Señor, y comenzamos a preocuparnos más por otras cosas. Y no entendemos que debemos crecer en esto, Dios, porque todo está en tus manos. Te pido, si hay alguien que esté escuchando tu voz, que no se endurezca y que se entregue a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias a nuestros sponsors también, Omega Insurance. Sí, Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 Avon Road, 1285 Gedwell Road.
Nosotros como Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano nos reunimos los domingos, 1:00 de la tarde, 8587 Memphis Arlington Road. Recuerda la conferencia para matrimonios, cupo limitado. Por favor, inscríbete lo más pronto posible. Mándanos un inbox si estás interesado. Y pues nosotros te dejamos en la gratísima compañía de buenas nuevas, ¿verdad? Así es. Recuerde, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Verdad? Y estos son los linajes de aquellos que no creyeron, pero espero que tú sí creas. Espero que tú hoy, cuando le veas, el día más glorioso de tu vida. Y bueno, te dejamos en buenas nuevas otra vez. Ahora sí, gracias en los controles a Aarón, gracias a Global Ministries Foundation, gracias a ti por tus aportaciones. Dios te bendiga de donde quiera que lo mandas. Gracias, Laurita, por ese café tan rico que nos mandaste. Gracias, que Dios te bendiga. Ya llegó, ya está acá. Y bueno, pues esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios les bendiga.